un like, un me gustas y compártelo con otras personas para que puedas llevar el mensaje que edifica, que transforma y que nos sustenta, que es la palabra de Dios, que es una palabra viva y eficaz y no regresa vacía. Siempre hay un cambio, una transformación, siempre y cuando uno se disponga a abrir su corazón y ser guiados por esa palabra. Así que el día de hoy voy a hablar acerca del capítulo de Primera de Pedro, en el capítulo 5. ¿Qué enseñanza nos da Dios a través de su Espíritu Santo? ¿Qué revelación nos da en este tiempo para esta vida que llevamos día a día? ¿Qué lección nos da? ¿Qué aprendizado? ¿Ok? Entonces, ¿qué dice en Primera de Pedro 5, versículo 5? Dice: asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Cuando acá nos dice, asimismo, jóvenes, sométense a los ancianos, no habla específicamente de una persona mayor, de una persona que ya tiene una edad avanzada. Acá la palabra anciano se refiere a las personas que tienen un cargo superior, que son personas que ya tienen experiencia de vida, que ya conocen el camino, que son ejemplos para seguir. Entonces acá Dios nos dice que nos sometamos a ellos y que nos revistamos de toda humildad en nuestro trato mutuo. Dios quiere que nosotros tengamos un corazón humilde. Dios quiere que tratemos con humildad, con sencillez de corazón. ¿Por qué? Porque dice que Dios se opone a los orgullosos. Una de las cosas que Dios detesta en el ser humano es el orgullo. El orgullo va en contra de Dios. El orgullo, la soberbia, la prepotencia son cosas que Dios no le agrada del ser humano. Por eso que Dios dice que Dios se opone a los orgullosos. Dios no puede bendecir a un orgulloso. Dios lo tiene de lejos, porque la persona orgullosa da a entender, entre comillas, que no necesita de Dios. Que ellas, o a veces hay gente que se cree que sabe más que Dios, o que el conocimiento que tienen es superior al de Dios y que no necesitan a Dios. Es una persona orgullosa, y una persona orgullosa es mentirosa, porque todo ser humano necesita de Dios. Todo ser humano necesita quebrar su corazón y entregarse a Dios, porque solamente un corazón quebrantado puede conocer. Un corazón quebrantado conoce, se revela. En un corazón quebrantado se revela un corazón humilde, porque el corazón quebrantado busca de Dios. El corazón quebrantado se deleita ante Dios. El corazón quebrantado se rinde ante la presencia de Dios. Y todas esas manifestaciones hacen que sea un corazón humilde. Hace que haya humildad en el corazón. Y dice que Dios da gracia a los humildes. ¿Y qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es la que te sustenta. La gracia de Dios es la que te abre puertas. La gracia de Dios es la que te bendice. La gracia de Dios es la que te fortalece. Entonces, todo eso de ahí, cuando uno tiene un corazón humilde, la gracia de Dios viene a nuestras vidas para fortalecernos, para sostenernos, para ayudarnos, para favorecernos. Entonces, eso hace un corazón humilde. Un corazón humilde adquiere la gracia de Dios. Un corazón humilde atrae la gracia de Dios. Entonces, hay que aprender a revestirnos de humildad, a ser dependientes de Dios, a rendirnos ante la presencia de Dios, a humillarnos ante la mano poderosa de Dios, y en el tiempo adecuado, en el tiempo de Dios, Él mismo nos va a exaltar. Porque así dice la palabra. Porque acá dice, en el versículo 6, dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Entonces Dios nos manda a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios.
Ahí tenemos que estar nosotros humillados ante Él, para que Él mismo nos exalte a su debido tiempo. ¿Y qué dice? Depositen en el Señor toda ansiedad, porque Él cuida de nosotros. Entonces Dios quiere que toda preocupación, que toda angustia, que toda ansiedad, nosotros le entreguemos a Él, depositemos en Él todas nuestras cargas, porque Él cuida de nosotros. Él cuida, Él nos protege, Él nos sustenta. ¿Y qué más dice? Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. ¿Y qué es dominio propio? Dominio propio es abstenerse de hacer lo malo. Es no dejar que las emociones nos controlen a nosotros, ni los sentimientos, sino nosotros mismos controlar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Ese es dominio propio. El Señor quiere que lo practiquemos, porque Dios nos ha dado a nosotros dominio propio, nos ha dado control para nosotros dominar, no para que las emociones nos dominen, sino para nosotros dominar. ¿Y qué más dice? Manténganse alerta. ¿Y cómo uno se mantiene alerta? En oración, leyendo la palabra de Dios, adquiriendo conocimiento, porque de esa manera Dios nos va a ir quitando la venda de nuestros ojos. Y vamos a estar alertas. ¿Ante qué? Porque dice que su enemigo el diablo, nuestro enemigo el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistan, lo dice el Señor, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Entonces Dios nos manda a practicar el dominio propio, a mantenernos alerta, porque sabemos que Satanás, que el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y cómo así, Luciana? Conflictos, pleitos, confusiones, robos, asaltos, todo eso el enemigo hace para que te quite la paz, para que pierdas el dominio propio, para que no estés alerta, sino para que te distraigas. El diablo anda así, como un león rugiente buscando a quien devorar, porque nos quiere quitar la paz, quiere que saquemos los ojos de Dios, que no nos enfoquemos en Dios, sino en el problema. Eso es lo que Satanás quiere, que nos enfoquemos en el problema, en la preocupación, en la ansiedad y no en Dios. Por eso dice bien claro el Señor, practiquen el dominio propio y manténganse alerta, porque su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y cuál es el plan de Dios, el plan del enemigo? Oprimirnos, devorarnos, matarnos, porque Jesús dijo bien claro que el diablo ha venido a matar, a robar y a destruir. Él quiere devorarnos, Él quiere tragarnos, en otras palabras. ¿Y cómo? Haciéndote perder la paciencia, que andes todos los días con cólera, con ira, con odio en tu corazón, con orgullo, con soberbia, con prepotencia. Todas esas cosas son cosas del diablo, no son cosas de Dios. En chismes, en cosas, hablando cosas que no son verdades, hablando mentiras. Todo eso de ahí, cuando la persona practica, se hace cómplice del diablo, no cómplice de Dios. Entonces no podemos caer en la trampa. Tenemos que mantener el dominio propio, que practicar el dominio propio. No dejar que las emociones nos controlen a nosotros. No dejar que los sentimientos tóxicos o engañosos nos controlen a nosotros, sino dominio. Dominar el ambiente, controlarlo. Y cuando aprendemos a controlar las emociones, podemos controlar toda nuestra vida. Entonces, aprender eso porque Dios nos ha dado. Y Dios nos pide que lo practiquemos. Y la práctica es acción. Practica, practica, practica hasta que sea un hábito. Porque el practicar trae nuevos cambios. El practicar trae transformación. Entonces, Dios nos manda a practicar el dominio propio y a mantenernos alerta. Alerta es buscando siempre la presencia de Dios en oración, buscando que Dios nos guíe por medio de su Espíritu Santo.
alerta para no caer en la trampa, en la astucia del enemigo, de Satanás. ¿Y qué más dice el Señor? Resístalo, dice. Resístalo manteniéndose firmes en la fe. ¿Cómo vamos a resistir a Satanás? Orando, manteniéndonos firmes en la fe, en un posicionamiento. ¿Y cuál es ese? De fe. Fe, confiando en Dios, creyendo en Dios, sabiendo que las cosas malas o las adversidades que estamos pasando o los desafíos que estamos pasando o la angustia que estamos pasando, sabemos que Dios es poderoso para librarnos de ello. Eso es manteniéndose firmes en la fe, no viendo con los ojos físicos, sino con los ojos espirituales. No vivir por vista, sino vivir por fe. Y así el enemigo va a huir de nuestras vidas. Así vamos a vencer a Satanás en la fe, confiando en Dios, esperando en Dios. De esa manera, dice el Señor, sabiendo también que sus hermanos, dice, en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. O sea, las pruebas que estamos pasando tú y yo, no solamente estamos pasando nosotros. En todo el mundo otras personas están pasando las mismas pruebas que nosotros y hasta a veces mayores. Porque muchas veces tú cuando vas a una casa o conversas con alguien, tú te dices, pucha, lo que yo estoy pasando no es nada a comparación de la otra persona que está pasando, a comparación de lo que la otra persona está viviendo. ¿Por qué? Porque dice Dios bien claro que en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. O sea, en otras palabras, no nos victimicemos con las pruebas que nos están aconteciendo, porque no solamente tú las estás pasando. Dios te manda a que tú puedas resistir al enemigo y que puedas mantenerte firme en la fe, porque de esa manera vamos a vencer las adversidades, de esa manera vamos a vencer los sufrimientos. ¿Y cómo? Practicando el dominio propio, no la queja, sino practicando el dominio propio, que en nuestra boca salgan palabras de vida, de bendición, no de muerte, no de maldición, sino de transformación. Entonces, eso es lo que quiere Dios, que nosotros perseveremos en ese caminar, en practicar el dominio propio. Eso es inteligencia emocional, practicar el dominio propio, tener las emociones correctas, no las emociones tóxicas, no los traumas del pasado, sino lo que Dios nos dice, vivir en paz, en tranquilidad, en gozo, en alegría, en bienestar. A eso Dios nos ha llamado. De esa manera tenemos que vivir y tenemos que practicar. El Señor solamente dice, escucha. Dios te dice, practica, ponlo en obra. Y así vamos a destruir las fuerzas del enemigo en nuestras vidas, manteniéndonos firmes, y de esa manera el diablo va a huir de nuestras vidas. ¿Qué más dice el Señor? Dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, dice, el Dios de toda gracia, quien los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Entonces, a veces las pruebas no son para que te maten. Las pruebas que Dios permite que te pasen en tu vida no son para que te quedes en ese hueco frustrada sin esperanza. Esas pruebas Dios permite, dice el Señor, esos sufrimientos Dios permite que pasemos por un tiempo con esos sufrimientos. Porque dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará más fuertes, los hará fuertes, firmes y estables. Entonces, todas esas pruebas que te están pasando, que sean de enseñanza para tu vida, que sean para que te dejen un aprendizado, que sean para que te hagan más resiliente, para que saques más fuerza, para que te fortalezcas más, para que crezcas más, para que seas una héroe aprendiz, no una víctima sufridora. Porque Dios va a hacer que tú seas restaurada, que tú seas restaurado. Dios va a hacer que tú te hagas más fuerte. Dios va a hacer que tú permanezcas firme y estable.
¿Qué quiere decir eso? Que va a ser una persona restaurada, una persona fuerte, una persona equilibrada y una persona que va a vivir bajo valores y principios dados por Dios. Entonces va a ser una persona que domina su vida, que sabe qué dirección tomar, que no permite que la vida la deje llevar por donde quiera como papel como esos barcos de papel que lo pones en el agua y te llevan por donde quieras. No, vas a tener direccionamiento, vas a saber a dónde quieres llegar, vas a tener metas, objetivos de propósito, de vida, de bendición. Entonces, en medio de las adversidades, busca a Dios. En medio del dolor, busca a Dios. En medio de tu desierto, busca a Dios. Porque solamente Él tiene el poder para restaurarte. Solamente Él tiene el poder para hacerte fuerte. Solamente Él tiene el poder para mantenerte firme y estable. Entonces, ¿cuál es la solución en tu vida? Dios. ¿Quién es la solución? ¿Quién es tu Salvador? Jesucristo. Porque acá dice bien claro, en Cristo el Señor te va a restaurar. En Cristo el Señor te va a hacer fuerte. En Cristo el Señor te va a traer firmeza y te va a mantener estable. Y dice, a Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Ese poder de Dios es para siempre. Ese poder de Dios es eterno. Entonces, esa es la buena noticia que yo quería traerte el día de hoy a tu vida. Que tú aprendas a refugiarte en Dios. Que tú aprendas a humillarte ante la mano poderosa de Dios. Y en el tiempo de Dios, Él te va a exaltar delante de tus enemigos. Que tú dejes el orgullo y que te revistas de humildad. Que reconozcas que necesitas de Dios. ¿Ok? Porque dice que el Señor se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y esa gracia es restauración. Esa gracia es fortaleza. Esa gracia es firmeza. Esa gracia es equilibrio. Entonces, ahí tenemos que nosotros poner nuestra mirada en Cristo. Practicar el dominio propio. Mantenernos alertas en oración. Porque dice bien claro que su enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Dios quiere que estemos alertas. ¿Ok? Resistirlo al enemigo manteniéndonos firmes en la fe. ¿Cómo vas a vencer al enemigo? Manteniéndote firme en la fe. No dudes de Dios, aún en los momentos de oscuridad. No dudes de Dios, porque Dios es espíritu y Dios es verdad y Él está ahí. Y Dios quiere que tú solamente te mantengas firme en la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, que tu fe prevalezca, aún en los momentos más difíciles, que tu fe prevalezca, porque así vas a resistir al enemigo y vas a ser más que vencedor en Cristo Jesús. Vas a estar restaurada, fuerte, equilibrada y firme. Así que si tú no has recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador, yo te invito que el día de hoy tú lo hagas, que tú abras las puertas de tu corazón, que tú puedas humillarte ante la presencia de Dios y que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, pueda restaurarte, pueda tocarte, pueda sustentarte, pueda ayudarte, pueda fortalecerte. Así que vamos a orar para que tú entregues tu vida a Cristo, porque el Señor dice bien claro en 1 de Pedro 5:6, humíllense. Dios pide que nos humillemos. Dios no quiere que tú humilles ante la persona que te juzga. Dios no quiere que tú humilles ante la persona que te critica. Dios no quiere que tú humilles ante la persona que te menosprecia o que te maltrata. No, Dios quiere que tú humilles, humíllate, pues bajo la poderosa mano de Dios. Dios quiere que tú humilles bajo su presencia. Porque dice que para que Él en su momento debido nos exalte. ¿Y qué más dice? Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de nosotros. Entonces acá Dios nos manda a entregarle a Él toda ansiedad, porque Él cuida de nosotros. Y a ti que te queda solamente creer y confiar. Solamente eso, nada más. Cree y confía y entrégale a Él. Obedece su palabra, entrega esa ansiedad, entrega esa preocupación, entrega esa angustia, entrega ese dolor,
Entrégale a Él, porque el Señor dice bien claro, depositen en Él toda ansiedad. En Él. Él va a cargar con todo eso, no nosotros. Él. Y su gracia nos va a fortalecer. Y Dios te dice, practica el dominio propio. En otras palabras, no permitas que la ansiedad te domine. No permitas que la depresión te domine. No permitas que la cólera te domine. No permitas que el odio te domine. No permitas que el rencor te domine, sino ten dominio propio. Tú domina a ellos. Tú controla eso. Porque Dios nos ha mandado a eso. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No nos engañemos, no vivamos en la mentira, porque Dios vive en la verdad. Así que hay que abrir los ojos y hay que pedirle a Dios que nos dé el entendimiento para poder entender su palabra, porque por falta de conocimiento el pueblo padece. Pidamos al Espíritu Santo que nos dé el entendimiento, ¿ok? Y el Espíritu Santo está ahí todos los días hasta el fin del mundo. Así que vamos a orar, ¿ok? Padre amado, Dios todopoderoso, en esta hora, Señor, te pido, Dios, en esta hora abro las puertas de mi corazón y pido perdón en el nombre poderoso de Jesús de todos mis pecados, de palabra, de boca, de pensamientos, de obra. Me arrepiento, Señor, de cada uno de ellos y pido a tu Hijo Jesucristo, Señor, que por medio de su sangre me limpie de todos mis pecados, me purifique, me santifique, haga en mí una nueva persona. Por eso en esta hora yo decido, con un corazón sincero, con un corazón verdadero, decido en esta hora recibir a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal. Te pido, Jesucristo, que mores en mí para siempre y escribe mi nombre en el libro de la vida y perseveraré hasta el fin para ser salva o salvo. Te lo pido todo esto, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Esa es la oración de entrega. Con eso has recibido a Cristo en tu corazón. Persevera en su palabra. Escucha la palabra de Dios. Todos los domingos estoy aquí para compartirte un mensaje de vida, un mensaje de transformación. Porque la palabra de Dios es vida, es eficaz y transforma y restaura. Este video quedará grabado, dale un like, un me gustas y compártelo con otras personas. Que Dios te bendiga. Chao.